fe. Y para ustedes que nos acompañan desde casa o que no lo estarán viendo en directo, un abrazo fuerte, un abrazo virtual fuerte. Con todo nuestro corazón les damos la bienvenida esta mañana. Quisiera empezar la enseñanza de la palabra del Señor esta mañana con una oración. Rogarle que me acompañe a orar. Hoy tengo en mi corazón orar por las personas que en el último año, fíjese lo que quiero orar esta mañana. La pandemia nos vino a sacudir de alguna manera y muchas personas han enfrentado dificultad. Hoy queremos orar por aquellos que en el último año han enfrentado una dificultad en el área emocional. Siempre oramos por las finanzas, ¿verdad? Para que Dios provea, pero estoy seguro que algunas consecuencias tienen que ver con los hogares. Que Dios nos ayude a tener hogares y relaciones fuertes. Quiero orar por los matrimonios, por los que han pasado problemas o están pasando o atravesando problemas. Y lo sentía muy fuerte en mi corazón, y luego cuando Dania habló de que tenía una palabra y que Dios iba a poner paz, me lo confirmó. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos ahí en casa donde está, y usted con su grupo familiar le invito a tomarse de las manos. Si no tiene a nadie a la par, no se preocupe, puede hacer esto. Usted mismo puede tomarse la mano con usted mismo y unirnos en un mismo sentir. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque no solo en esta pandemia, sino desde siempre, tú nos has guardado, nos has cuidado. Tú has hecho que nosotros estemos preservados. Hoy estamos acá, podemos alabar tu nombre. Vivimos en un país que de alguna manera tú también estás cuidando, estás guardando. Pero, Señor, muchas aflicciones han venido a muchos justos en estos últimos meses. Y yo te pido, Señor, por aquellos hogares, por aquellas relaciones que se han roto, por aquellos hogares que han enfrentado o que están enfrentando problemas en casa y que ha dejado a muchas personas con el corazón dolido, con dolor en sus corazones. Yo te pido, Señor, que tú traigas salud, que tú traigas sanidad emocional, que tú nos des mejores relaciones, que nos puedas hacer ver que con esta pandemia tú querías preservarnos, pero incluso mejorarnos la vida, y en esta área específicamente, en el área de las emociones, que podamos salir más fortalecidos. Hoy venimos delante de ti y al hacerlo te pedimos tu intervención milagrosa y que haya unidad y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta mañana tenemos un tema muy importante y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento también para poderlo hablar, para poderlo compartir y para poderlo enseñar. En el nombre de Jesús oramos, y los que están de acuerdo conmigo dicen amén. Muy bien, muchas gracias. Hoy seguimos con el tema de sendas antiguas, y hoy quiero tocar el tema que de alguna manera también tocó Esteban cuando habló de Moisés. Esta semana, y hablando de un poquito de la serie que estamos viendo, esta semana fue muy agradable para mí. Desde el domingo pasado me entró el modus viejo. Alguien me diría, pastor, que usted no tiene que entrar en ningún modus, solo mire su DPI, vea la fecha de nacimiento y se va a dar cuenta que ya tiene, ¿verdad? Especialmente los que no llegan a los 20. Pero
Pero sí, nosotros podemos recordar esta semana me puse a ver en YouTube algunos videos de recordando otra vez. Estuve viendo el video de Marcos Witt de recordando otra vez y me acordé de las sendas antiguas, y esto es muy importante y quiero introducirlo así porque a veces pensamos que la revelación de Dios es algo futuro, que Dios se nos va a revelar a futuro. Y yo quiero decirle que esa es una mala forma de ver a Jesús. Lo que estamos esperando es la manifestación de Jesús. Estamos esperando que Jesús regrese y que muchos de nuestras preguntas, velos, problemas sean quitados. La revelación ya nos la dio Dios. Dios ya se reveló. Dios ya entregó su palabra. No nos va a entregar una revelación más grande que su palabra. Ya está su palabra. Lo que estamos aguardando es que Jesús mismo descienda tal como se fue y venga y cumpla lo que Él prometió en su revelación. Entonces, dentro de la cosmovisión de un mundo que todo el día quiere algo nuevo, y no tengo nada en contra de lo nuevo, porque a veces la tecnología y lo nuevo nos va ayudando, ¿verdad? Por supuesto. Es necesario recordar que la revelación está en el pasado, y por eso es importante que nosotros volteemos a la Biblia, y cada día que pasa nos alejamos más de la revelación. Hoy en día más personas están dudando lo que la palabra de Dios ha dicho, más personas están cuestionando que si la Biblia es actual, y nosotros no podemos dejar de pensar que cada día que pasa alguien y alguien más pondrá, o alguien dirá algo que pondrá en más distancia eso. Por eso yo le invito a usted a tener esto siempre fresco en mente. Hoy veremos un tema que es por demás polémico. Digo polémico porque ya usted va a ver, pero nos vamos a basar nuevamente en Moisés. Y vamos a leer 3 versículos de Hechos capítulo 7. Moisés ha sido nuestro personaje ya por 3 domingos en las sendas antiguas que Esteban mismo está narrando. Moisés vivió unos 1200 años antes de Esteban. Esteban estaba recordando una vivencia de 1200 años antes. Así que esto no es nuevo. Seguimos volteando hacia Dios y hacia su revelación para comprender mejor la vida hoy, porque lo que Dios dijo que todavía no ha pasado, va a pasar. Vamos a empezar con la lectura entonces desde el versículo 37, Hechos capítulo 7, versículo 37, si usted me acompaña a leerlo para que vayamos todos en un mismo sentir. Dice ahí la Nueva Traducción Viviente: Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo dentro de su pueblo. Ahora yo quiero que usted se posicione en lo que está haciendo Esteban. Esteban es la persona que narra estas palabras, y él está hablándole a personas que claman ser los mejores discípulos de Moisés. De hecho, ellos tenían una tradición oral que según ellos se podía remontar hasta el mismo Moisés, y Esteban está cuestionando la forma o el paradigma de ellos ver la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es siempre un cuestionamiento a cómo vemos hoy la vida, porque Dios tiene una manera específica de verla. Y ese Moisés, 1200 años antes de Esteban, estaba diciendo que Dios les levantaría un profeta como él. Ahora, en la revelación que Moisés tenía, Moisés lo pudo ver únicamente como a un profeta. Jesucristo, que es la referencia que Esteban estaba tratando de decirles. Esteban estaba diciéndoles: miren, ya Moisés dijo que iba a levantar a alguien, hablando de Jesús. En la referencia que ellos tenían, entonces, para Moisés era
un profeta, pero era para Esteban mucho más que un profeta. Era Dios mismo que había tomado una forma de hombre y que se había manifestado, y que la gracia de Dios, las promesas de Dios, todas las promesas de Dios de salvación, las más grandes promesas de la Biblia, se habían cumplido recientemente en este hombre. ¿Qué entendían ellos por un profeta? Hoy en día entendemos por profeta una persona que se para en un púlpito y predice un poquito el futuro, pero eso dista un poco de lo que un profeta era en la Biblia. Un profeta era alguien que tenía el poder de Dios para recordarle a la gente volverse a Dios. Era alguien que proclamaba e interpretaba la palabra de Dios y que se volviera a los mandamientos. Lo que Esteban está entonces haciendo una referencia aquí es lo que Moisés mismo dijo en Deuteronomio 18:15. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés siguió diciendo, dice ahí: el Señor, el Dios de ustedes, les levantará profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. La profecía que está diciendo es: alguien va a venir a libertarlos, como yo los saqué de Egipto. Ahora, esto es muy importante, porque estas personas ya no eran esclavos como lo fueron en Egipto, ni cuando Moisés dice esas palabras eran esclavos. Ellos estaban viviendo unos milagros maravillosos, vivían una nube que de noche, de fuego, que de noche les mantenía calientitos en el desierto. Hoy en la mañana, el febrero es un poquito loco de clima, ¿verdad? Ayer había calor, hoy había un poquito de frío, el domingo pasado hizo calor. Yo ahorita tengo frío en las manos y calor en el resto del cuerpo, no sé qué está pasando. Pero esta gente vivía en el desierto, o tal vez ya me están dando los calores, ¿verdad? Andropausia dice que se llama eso. Señor los reprenda. No, son bromas. Pero ya en serio, esta gente vivía una comodidad en un lugar tan incómodo como lo era el desierto, impresionante. Y en ese momento ellos no pensaban en ser liberados. Por lo tanto, lo que Moisés está diciendo aquí es: alguien va a venir y liberarlos de ustedes mismos, del ego, como hemos visto, los va a liberar de su naturaleza pecaminosa. Esa es la promesa que está inferida acá, y por eso termina diciendo: a él tendrán que escucharlo. En la Biblia no existe la palabra obedecer. Cuando nos traducen ahí obedecerás al Señor, no existe la palabra obedecer. Lo interpretan de la palabra escuchar, que por supuesto incluye que si tú escuchas la voz del Señor tu Dios, no es un escuchar como decimos aquí en Guate, ¿verdad? Como oír llover, sino es un escuchar para atender. Entonces, lo que Esteban está tratando de hacer que las personas conecten es que esta función que Jesús tenía de traer libertad era algo que sus receptores no habían atendido. Ellos pensaban: Moisés es el más grande de todos y nosotros tenemos una tradición oral que nos conecta con Moisés, somos los mejores discípulos de Moisés, ya somos la pura tos con flema, no necesitamos absolutamente nada más. Y Esteban le está diciendo: ustedes necesitan un Salvador. Y él hace la conexión tan maravillosa, porque Jesús estaba recientemente crucificado, no sé cuánto tiempo, pero eso estaba muy fresco todavía en la mente de los receptores de Esteban, de los que estaban escuchando a Esteban. Y ellos tenían a Jesús como un problema. Ellos tenían a Jesús como un falso profeta, porque cuando a alguien se le ponía la etiqueta de Mesías, para ellos era alguien que venía a liberarlos de, ahora sí, el yugo romano que vivían. Y lo que Esteban está diciendo: ustedes tienen un yugo mucho peor que el yugo de los romanos. Y este Jesús, este es el profeta que está hablando, que mencionó Moisés. Y hace esa conexión. Históricamente, en el cristianismo se nos ha enseñado a divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento.
Pero Dios no es bipolar. Dios tiene una palabra, un camino, una revelación. Y por ejemplo, los patriarcas no conocieron a Dios como Jehová, lo conocieron como El Shaddai, lo conocieron como algunos nombres, sino que esa revelación le llegó hasta Moisés. Pero esa revelación ha sido progresiva, y el punto más importante de esa revelación es Jesús. Porque Jesús, Yehoshua, el nombre original de Jesús, quiere decir Jehová salva. Y para ellos y para los estudiosos, entender que el nombre que traducen como Jehová, porque realmente no tiene ni siquiera pronunciación, ese nombre tiene que ver con un atributo de Dios. Todos los nombres que usted pueda leer en la Biblia tienen un atributo. Nombre en la Biblia es fama. Shem es fama. Nosotros, lo que pasa es que para nosotros tendemos a ver el nombre como vemos el nuestro, ¿verdad? ¿Quién es Vladimiro Efraín Vázquez Avelar? Pues soy yo. Pero en la Biblia nombre, por eso es que usted ve que hay tantos como nombres, son atributos, son descripciones de un Dios indescriptible, de un Dios todopoderoso, de un Dios maravilloso, de un Dios que no podemos ni siquiera llegar como a conectar en nuestra mente la gloria de Dios, hasta que el apóstol dice en Filipenses, a él se le dio el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús, el nombre más alto que existe, el nombre sobre todo nombre. No hay nombre como el nombre de Jesús en ningún lugar de la Biblia. En ningún lugar de la Biblia. Jehová, no, o lo que traducen como Jehová, era un punto de revelación, pero llega el momento cumbre cuando se le nombra al Dios que ha venido a la tierra, que tomó forma de hombre, al único Dios, al que disminuyó su honra. Y es que si Dios hubiera venido, yo no sé qué tiene eso que ver con mi tema, pero lo estoy sintiendo, hermanos. Al Dios que ha venido, al Dios omnipotente, que si Él se mostrara, destruiría a todo su paso. Ese Dios y en Daniel está profetizado que tiene ya me estoy metiendo camisa de varas, olvídelo de Daniel. Ese Dios que es todo gloria, ese Dios que es todopoderoso, que no se puede ver, que la Biblia dice nadie puede ver a Dios porque morirá, será consumido. Ese Dios llevó un proceso en el cual haya pues este sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el quien siendo en forma como Dios no tuvo problema en disminuirse, y Dios se disminuye en su honra. Dios mismo, el Dios todopoderoso, el que le habló al universo, el que le habló a la vida, el que le habló al caos, el que machucó a la serpiente, el todopoderoso, el de los ejércitos, Él toma su honra y la disminuye hasta tomar forma de hombre. Y cuando Él hace eso, entonces en la legislación celestial se le da el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Eso es lo que Esteban trataba de decirles a aquellos. Pero bueno, ese no es mi punto. Solo yo pienso que usted debería saber eso, porque tener a Jesús no tiene paralelo alguno. Que usted sepa que si alguien es dichoso en la tierra, es aquellos que confiesan a Jesús como su Dios, como su Salvador. Si alguien tiene dicha, si alguien venció ya de verdad y va a trascender la muerte, es alguien que tenga a Jesús como su Salvador. Pero volvamos a Esteban. Ustedes como me distraen. Yo traía mi bosquejito aquí, pero ustedes me distraen. Proyección se llama eso en psicología. Hechos 7:38. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, un poquito de eso ya hablamos, cuando el ángel le habló en el monte de Sinaí. Y ahí Moisés recibió palabras que dan vida, subrayó palabras que dan vida, para transmitirlas a nosotros. Moisés recibe en el monte de Sinaí una revelación. Hoy en el mundo occidental se conoce eso como la ley, ¿verdad? Ahora es importante notar que esto llega de un problema de traducción, porque lo que Dios realmente le entregó a Moisés en hebreo se llama la Torá. La Torá. Y la Torá
es mucho más que la ley. Para nosotros la ley es una legislación legal, pero la Torá es mucho más amplia que esto. Y la misma revelación esta que Moisés está procesando, porque Moisés fue un impresionante maestro, lo llevó a Moisés a decirnos lo siguiente. Deuteronomio 27:26. En la traducción dice así: maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Ahí en hebreo dice de esta Torah, para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Y uno dice, esto sucedió en un lugar específico y son maldiciones y bendiciones que se tenían que pronunciar en el monte Ebal cuando ellos entraran. Pero esto tiene una profundidad teológica que si lo leyéramos un poquito distinto, nos bendeciríamos mucho. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Quiero darle una traducción que hice yo, con los significados y con la mentalidad con la que se escribió. Maldito. Maldito para usted y para mí es, qué sé yo, es alguien, si yo le puedo decir a alguien que es un hijo de tantas, no lo voy a hacer. Pero no lo vería como un insulto tan terrible como que le dijera, maldito, sos un maldito. Eso sí pesa, ¿va? Y la palabra maldito viene de un vocablo latín, maldicere, o sea, una dicción mala. Y eso pues, es como lo entendemos. Entonces, cuando leemos la Biblia maldito, entendemos eso. Pero ahí no dice maldito, ahí dice halal. Y halal en hebreo quiere decir desconectado. Y en el sentido literal es de Dios. Desconectado de Dios, aquel que no integre, dice la palabra ahí. El que confirme en lugar de confirmar es integrar. Si usted quiere una explicación larga de eso, en los estudios de Gálatas, estamos llevando unos estudios de Gálatas y están guardados en YouTube. Yo lo he explicado con toda la justificación teológica ahí, pero esa palabra, maldito el que no integre, y luego dicen las palabras. Y sí, la palabra ahí es palabras, pero también la palabra palabras, palabra, quiere decir asuntos. En hebreo, dabar es un asunto o es una palabra. Entonces lo que Moisés estaba diciendo aquí es, desconectado será de Dios el que no integre los asuntos de esta Torah. Es de la instrucción. La palabra Torah es mejor interpretarla como instrucción para ponerla o al ponerlas en obra. ¿Y cuáles son esos dos grandes asuntos? Cuando usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, se va a encontrar, si hace una clasificación, con dos grandes asuntos. Número 1, promesas. No podemos sacar lo que se conoce como la ley de Dios de la Escritura porque nos quedamos sin promesas. Ese es el primer gran asunto. La Torah tiene dos grandes asuntos. El primero es promesas. Hermanos, la promesa de salvación Dios se la dio a Abraham y la cumplió en Jesús y la sigue cumpliendo en la simiente de Abraham, que somos nosotros, los que son de fe, dice o traduce en Gálatas, los tales son hijos de Abraham, ¿verdad? Y entonces Dios decidió que iba a ser la fidelidad misma de Dios, no la fe suya, la fidelidad de Dios, la que iba a salvarnos, la que nos iba a llamar. Él iba a causar que usted en algún momento dijera, yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, yo creo en Jesús como Dios. Porque si Dios no lo causa, no estaríamos acá. Usted es el objeto del amor de Dios. Eso se conoce como la gracia de Dios. Ahí están las promesas. La promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa que Dios le hizo no se la hizo se la hizo a la serpiente, de que la mujer tendría una semilla que le apacharía la cabeza. Se la hizo a la serpiente. Todas las promesas están ahí. Pero la otra cosa que está ahí, pues son los procedimientos. Las personas que están escuchando a Moisés, ellos piensan
que van a ser salvos por su raza y por los procedimientos que cumplan. Pero eso no es distinto de muchas veces como vivimos hoy en día. No quiero menoscabar o menospreciar el hecho de que hay que portarse bien. Hermano, voltee con su vecino, dile, hay que portarse bien. Pero portarte bien no te salva delante de Dios. Portarte bien no te salva, ¿verdad? Somos salvos únicamente por la fidelidad de Dios. Porque Dios hizo una promesa y cuando Él estableció que la única forma de cumplirla era venir, tomar la forma de un hombre y morir, lo hizo sin ningún empacho, de tal manera que todavía antes de morir evaluó, tengo que pasar por esto o se puede de otra manera, y Él dijo, tengo que pasar por esto, y lo pasó, y luego fue por fidelidad. Nada tuve que ver yo con la salvación de Dios. Dios nos salvó. Dios nos salvó. Esas son las promesas. Hay gente que piensa que portándose bien se va a salvar. Hay gente que piensa que portándose bien Dios lo va a amar. Dios nos ama aunque nos portemos mal. Pero si usted se porta mal, tengo que ver aquí porque voy a decir algo que no debo decir. Si usted se porta mal, usted está sembrando en el jardín de los cachimbazos. Después no se queje, ¿verdad? El primer asunto son las promesas. El segundo asunto son los procedimientos. Nosotros conocemos esto como los mandamientos. Y lo que estaba diciendo Moisés, estos hay que integrarlos cuando los hacemos. O sea, ¿por qué no mato? Que es un procedimiento. ¿Por qué no matar? Porque la promesa de Dios me dice, habla de la resurrección, entonces yo no puedo matar a alguien que... Y así con cualquier procedimiento. ¿Por qué honro a mis padres? Porque hay una promesa. Tenerlo claro cuando lo hacemos. Eso es lo que está diciendo acá. Pablo lo menciona en Gálatas, pero no lo vamos a ver. Y entonces regresamos con esta mentalidad a lo que está diciendo Esteban. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Por supuesto que recibió palabras que dan vida, porque ahí recibió las promesas. Es que fue en el monte de Sinaí donde Dios le dijo, Moy, sentate, te voy a dictar Génesis. Y Dios le dictó Génesis y Moisés empezó a tomar nota de todas las promesas que están en la Biblia. Y luego le dijo, mira, y también te voy a decir los procedimientos. Y por eso es que eso está ahí. Cuando Jesús baja a la tierra, Él hace una referencia. Está en Mateo 5:17 y dice, no piensen que he venido para abolir la ley ni los profetas. No he venido para abolir, he venido para cumplir. Es una traducción lamentable la palabra cumplir. ¿Por qué? Porque muchos pensaron que Jesús cumpliera nos eximía a nosotros de tenerlas que cumplir. Y ahí no dice cumplir, ahí dice pletoreo. Y pletoreo quiere decir llenar, satisfacer, llenar. Y más literalmente, volver algo repleto, como cuando usted agarra un vaso de agua y lo llenas. Es lo que Jesús vino a hacer en función de los procedimientos. Pero eso estaba profetizado. Ahora, me disculpo con quienes lo están viendo virtualmente, porque este ajuste lo hice esta noche. Yo quiero que ustedes hagan algo a la antigua y que abran su Biblia o su teléfono y busquen Isaías 42 conmigo. Eso no está ahí. A ustedes que son presenciales sí se los traje porque yo de buena onda anoche todavía lo fui a escribir, para que vea que soy buena onda. Pero Isaías 42:21 en una traducción literal dice así: el Señor, este es Jesús o Jehová, se complació a causa de su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios, queridos hermanos? Según el Nuevo Testamento, ayúdeme alguien. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién?
La justicia de Dios es Cristo, dice la Biblia. ¿Quién es la justicia de Dios? El Señor, o sea, Dios mismo se complació en Él mismo, en su justicia. Y luego puso, Isaías vivió 600 años antes de Jesús. E Isaías dijo, Él engrandecerá la Torah. Eso está en futuro, lo traducen en pasado lamentablemente. Él engrandecerá la Torah, aquí es la ley, y la hará gloriosa. Jesús está diciendo que Él venía en Mateo 5:17 a hacer esto, a cumplir esto. Él la vino a engrandecer, Él vino a engrandecer su palabra. No puede ser de otra manera, porque si no estaríamos hablando de dos cosas. Y como ya dije, estaríamos hablando de un Dios bipolar. Dios ni es bipolar, ni tiene más de una mujer. Dios tiene una mujer, una novia, una esposa. A ellos les dio las promesas. Lo que pasa es que es por fidelidad. Eso trasciende las razas, eso trasciende las religiones. Es por la fidelidad de Él. ¿Cuál fue el problema de los israelitas entonces? Regreso al tercer versículo de Hechos que le quiero compartir hoy. Hechos 7:39. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y volvieron a Egipto. Desde siempre el hombre ha evidenciado que no quiere escuchar a Dios, que no quiere escuchar ni sus promesas, sino que la quiere fácil, la quiere un microondas, quiere calentarse la vida como en un microondas, quiere arreglarse la vida como un microondas. Pero Dios está diciendo que sus dos grandes asuntos son las promesas y los procedimientos. Jesús apareció para salvarnos, y esa salvación circuncidaba nuestro corazón. Eso está escrito. Jesús vino a circuncidar el corazón, a cambiar el corazón de uno de piedra a uno de carne. Ninguna ley, ni siquiera la de Dios, nos puede salvar. Solo Jesús nos salva. Pero Jesús mismo vino a llenar la ley. Y una vez que Él vino y murió por nosotros, nos regeneró. ¿Qué quiere decir regenerar? Hizo un nuevo génesis con nosotros. Hizo un nuevo génesis con nosotros. Esteban está implicando que el camino a seguir de ellos es que Jesús no pelea con los mandamientos. De hecho, esto está confirmado en la carta de los Gálatas, y yo quiero que vea primero la traducción, una de las traducciones ahí, no voy a decir a cuál acá, pero ahí está escrita. Dice, sin embargo, la ley, aquí la ley es una referencia a la Torah del Señor, no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Esta es una violación a la traducción. Esto es terrible. Esto es terrible para lo que yo estoy diciendo. Esto es una perversión, porque ha venido de un modo en el cual se traduce la Biblia ya por casi 1900 y pico de años, en el que se sacó la mentalidad de lo que Esteban estaba tratando de decir. Se sacó del contexto. Incluso las palabras que están en mayúsculas ahí están traducidas. Si usted busca el original del Levítico 18:5, la traducción no las traduce así. Entonces, ¿cómo entendemos? Por eso hay que estudiar la Biblia. Le pongo una traducción literal. Sin embargo, la ley no está fuera de la fidelidad. He venido hablando que el concepto de fe en la Biblia, cuando veamos fe, no es el ejercicio humano de creer. Pisteos sí quiere decir eso, pero lo que Pablo dijo ahí fue emuná, o sea, el concepto bíblico. ¿Qué es el concepto bíblico? Es fidelidad. Es que Dios es fiel. Por eso traduzco. Sin embargo, la Torah
no está fuera de la fidelidad. La palabra que usa ahí no está fuera, no está excluida de la fidelidad, pero solo dicen no es de la fe. Y entonces corrijo, al contrario, el que las hace, o sea, las palabras escritas en la palabra del Señor, vivirá en ellas. Entonces lo que Pablo lo vio hasta después. Pablo era uno de los que estaba con su piedra lista para masacrar a Esteban. Y esa revelación le llegó después. Seguramente algo de Esteban le llegó a Pablo después. En síntesis, Jesús y su palabra, toda su palabra, no son incompatibles. Lo que pasa es que en los últimos 2 siglos se ha hecho una respuesta a la postura farisea, una versión, no es como una resistencia a la postura farisea. ¿Cuál es la postura farisea? Si quieres ser salvo, tienes que guardar los mandamientos. Y eso es falso. La salvación es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pablo en Gálatas está tratando de aclarar, hermanos, somos salvos, recibimos la regeneración por Jesús, para que podamos disfrutar de las competencias de Dios, que son sus mandamientos. Y por eso cuando hablamos de la ley de Dios, no hablamos de algo que Dios ha despreciado, no hablamos de algo que ya cumplió para que no lo cumplamos. Hablamos de algo que el Señor, cuando regrese, nos va a revelar exactamente cómo se hace. Entonces, no le deberíamos de tener una aversión. Yo cierro con una invitación para ustedes. Quiero retarle a cuestionar cuál es su posición con respecto de la ley del Señor, la palabra de Dios, hacia sus mandamientos, hacia la vida en Dios. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús y la ley no son opuestos. Jesús fue el que enunció la ley, esa es la palabra de Él. Porque si no pensamos eso, entonces creemos en 2 dioses, ¿verdad? Uno que lo dijo en el Antiguo Testamento y otro que lo vino a anular en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice, como su enunciado de fe más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Y Pablo lo enseñó cuando habló de la ley de Cristo, pero ya no tengo tiempo y ese no es el punto hoy. Mi punto es, yo quiero invitarle a hacer una meditación. ¿Cuál es su postura con respecto a la palabra de Dios? Porque ahí están las promesas. Porque muchas veces, si nosotros fuéramos un poquito más obedientes, necesitaríamos menos oración, porque recibiríamos la bendición de un procedimiento cumplido. Porque Jesús mismo dijo, miren, ni un vaso de agua, dijo, se va a quedar sin su recompensa. Y los mandamientos no nos envían a la vida eterna. Los mandamientos ni siquiera definen dónde la va a pasar usted. Yo lamentablemente lo he dicho. No, eso es una cuestión de Dios. Los mandamientos tienen que ver con las competencias que ahora podemos manejar para conectar como es Dios. ¿Por qué no hay que matar? Porque Dios no mata. ¿Por qué no hay que robar? Porque Dios no roba. ¿Por qué no hay que codiciar lo que tiene el prójimo? Porque Dios no lo codicia, son las competencias de Dios. ¿Por qué hay que honrar a los viejos? Se lo digo a los nuevos. ¿Por qué hay que honrar a los viejos?
porque son socios de Dios en que nosotros existamos. ¿Por qué no hay que ponerme un ídolo? Y es que ahora los ídolos son distintos. Los ídolos ahora son un trabajo, un cónyuge, un hijo, cualquier persona que sea lo más importante para mí, que no es Dios y su palabra, es un ídolo. Yo quiero decirte que con Dios no es todo o nada. No es todo o nada. Es un proceso y Dios nos ha tenido mucha paciencia. Y mi invitación es sencilla. Analiza cuál es tu postura. Que no sea una postura que refleja que tú crees en dos dioses, porque solo hay uno. La Biblia es un solo mensaje que hay que ir descubriendo. Que no lo hemos entendido, que muchas cosas está bien. Pero yo te quiero pedir y sugerir que tú le pidas a Dios una revelación de cómo debes de vivir en su palabra. De cómo vivir en su palabra. ¿Por qué? Por lo que enseñaba Esteban. Esas son las palabras que dan vida. Esas son las palabras que dan éxito. Esas son las palabras que dan paz. Y por lo que decía al principio, Dios ya dio su revelación. Nosotros queremos que Dios nos haga cosas y nos enseñe, pero ya Dios dijo eso. ¿Cómo debiéramos? Si fuéramos un poquito más obedientes, tendríamos una mejor vida, tendríamos una mejor forma de disfrutar, porque hoy ya solo debemos de disfrutar. Si esto es maravilloso y somos salvos. Jesús va a regresar por nosotros y nos va a tener con Él y va a traer a la nueva Jerusalén y la vamos a pasar bien y va a erradicar el mal de nosotros y cuando eso suceda, usted va a dejar de tener ese cuerpo que se arruga, que se le cae el pelo, ese cuerpo que se engorda, y usted va a tener un cuerpo que va a poder atravesar paredes, que va a decidir comer si sí o si no, pero no va a necesitar comida, porque eso fue el cuerpo con el cual Él resucitó. Usted no va a ser un espíritu de esos que como a veces en las películas que va a través. No, usted va a ser un cuerpo que va a poder tocar cosas. Todavía no tengo muy claro si vamos a estar con la pareja. Estoy estudiando eso, ¿verdad? Con quién vamos a vivir. Pero ahí está en la escritura. Ahí está en la escritura. Pero el Señor va a regresar. Y esa manifestación va a cambiar las cosas. Pero lo que no va a cambiar es lo que Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hoy es un momento para que usted medite y para que iniciemos una conversación. Yo le invito a estudiar Gálatas con nosotros. Llevamos 29 temas ya. Lo que pasa es que ya grabé el 29, entonces tengo eso en mente, pero y que poco a poco vaya descubriendo la palabra de Dios. Es una. Empieza en Génesis 1:1 y termina en el último capítulo de Apocalipsis, creo que es el 22. Es una narrativa. Por supuesto, la estrella es Jesús, pero empieza con un nombre que nos han traducido por Dios. Empieza con Elohim, pero pasa por Adonai y tiene como muchas revelaciones, pero la estrella es Jesús. Él es el Dios que se despojó de toda su gloria. Él es el único Dios que se despoja de toda su gloria, viene a la tierra a darnos vida. Tanta misericordia, la vida es buena. Estoy yendo en círculos, pero es que no puedo dejar de enfatizar que la vida es buena, la vida es bella, porque tenemos a Jesús, porque tenemos sus promesas. Y aunque nos tocara partir el día de hoy, eso no importa. La vida es buena, la vida es bella, porque eso no es el fin de todos. Un día va a sonar una trompeta. Iba a ser un chiste, pero mejor me callo. Algo que rima con trompeta.
Un día va a sonar esa trompeta y las cosas van a cambiar, pero Dios no va a cambiar. Lo que va a pasar es que la corrupción nuestra se va a ir, pero Dios no va a cambiar. Empiece a vivir usted la eternidad ya. Empiece a ser feliz. Empiece a conectar las promesas de Dios. Empiece a integrarlas a procedimientos para que viva bien, para que le vaya bien, para que tenga buenas relaciones, para que sus relaciones con el legado a sus hijos, que es tan importante. Empiécelo ahora, pero no se lo ponga en función de alguien más, de lo que le hizo, lo que no le hizo. Es Dios y su palabra y usted. Empiece, porque hay tanto ahí para nosotros. Dios es bueno y su fidelidad es eterna, y nada nos puede apartar de ser el objeto del amor de Cristo, dice la Biblia. Nada nos puede apartar, sino que Él nos va a seguir amando. Él nos va a seguir, ni siquiera nuestra renuencia a aprovecharnos de aprender a sembrar bien para cosechar mejor, porque Dios es bueno. Bueno, qué terrible, ya son las 11:15. Vamos a dejarlo acá. Cierre sus ojos. Digo que terrible porque ya me pelé, como decimos aquí en Watts. Me excedí, quiere decir eso en cualquier otro lugar del mundo. Yo creo que con sus ojos cerrados usted pueda meditar, recordar alguna de las palabras. Con respecto de nuestras creencias, es muy delicado cuestionarlas, porque pensamos que nos están tratando de hacer cambiar a nosotros. Si hay algún rojo acá, que le vaya a los rojos de Municipal, intentarlo hacer crema es casi imposible. Nuestras creencias están afirmadas. Ese no es el punto. El punto que yo quiero es que usted le diga a Dios: Señor, ¿cómo debo vivir mi vida? ¿Cómo debo vivir mi vida? Yo quiero hacer una oración. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que hoy abrimos un poquito más, que sabemos que tu palabra tiene dos grandes asuntos: las promesas y los procedimientos. La siguiente narrativa es solo hacerte ver tú tan misericordioso en medio de las rebeliones del pueblo. Hoy nosotros queremos aprender de las lecciones de Israel, y como dice el Salmo: si oyereis hoy su voz, no endurecer nuestro corazón como ellos sí lo hicieron, pero que tú puedas confirmar o revelar lo que has de hacer para nosotros, que tú puedas confirmar y revelarte a nosotros, porque lo que no me cabe duda, Señor, es que tú nos quieres dar la tierra prometida. Porque lo que no me cabe duda, Señor, es que tú quieres que tengamos para comer, que tengamos para compartir, que tengamos para vivir bien. Porque lo que no me cabe duda, Señor, es que tú quieres que los matrimonios vayan bien. Lo que no me cabe duda a mí, Señor, es que tú quieres que nuestros cuerpos se sanen. Eso no me cabe la menor duda, Señor. Eso no está en discusión. Eso es la realidad. Esa es tu voluntad. Ayúdanos a llegar ahí por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra, por medio de la revelación que tú ya entregaste. Ayúdanos a llegar ahí, Señor, conociendo y reconociendo siempre que por gracia fuimos salvos, que no es que nos ganemos nada contigo, que no es que obtengamos cuello, sino que tú por gracia nos has amado, te has revelado a nosotros y nos quieres dar una mejor calidad de vida, y para ello nos has instruido con tu palabra mientras regresas. Una última petición de mi corazón, Señor: vuelve pronto, Señor, vuelve pronto, en el nombre de Jesús, amén.